Entonces, continuando con la resolución del modelo de examen del 1.2025, tenemos este modelo. Vamos a copiar acá en el de acá, acá lo vamos a copiar. Vamos a seguir con este modelo y vamos a hacer el segundo ejercicio. Eh, ¿Alguien quiere entrar un ratito? Ya. Entonces, a ver, vamos a hacer este ejercicio acá. Ya, ya. Entonces, a ver, eh, entonces si nos podemos leer el enunciado de este ejercicio dice que se necesita, a ver, se va a escribir la función que va a retornar un booleano y la función se llama es efecto. Y este recibe dos parámetros, dos vértices, un nodo vértice E que hace referencia al efecto y un nodo vértice C que hace referencia al nodo causa. Eh, entonces, si se acuerdan, el nodo efecto, la causa es el de la izquierda, ¿no? Y el de la derecha siempre es el del efecto. Entonces nos está pidiendo una función que devuelva true si, por ejemplo, le pasamos a isEfecto, le pasamos el valor del vértice E, C acá, digamos. Ahí tendría que devolver true, digamos. Ahora, si tuviéramos acá no sé, para que devuelva false, le podemos decir, no sé, acá un nodo que no sea efecto, digamos. Este apunta a B, digamos. Si le decimos que hice efecto C, B, B no tiene una arista apuntando a C, entonces esto sería false, ¿no? O sea, no hay uno de aquí que esté yendo aquí, ¿no ve? Entonces sería que esto de acá va a volver false en ese caso. Pero si se lo pasáramos a este nodo, al E, aquí tendría que volver true. Eso es lo que nos está diciendo este ejercicio. Determine si E es un efecto de C. Entonces acá E es un efecto de C. Básicamente nos está diciendo si E es un efecto de C, claro. Si C tiene apuntado una lista C, ¿no? ¿Entienden, no? Entonces, ¿alguien quiere decir algo? Ya para esto tenemos tenemos las funciones isHecho que devuelve true si B es un hecho nativo y la función de obtener los adyacentes. A ver, ya entonces tenemos que empezar a escribir el código. Ya, entonces, a ver, lo mismo, ¿no? Si entendieron la problemática, entonces, ya, tenemos que hacer eso, que devuelva true o false. Entonces, a ver si escribimos la función, el algoritmo, vamos a empezar. Entonces tiene que ser un booleano, sí o sí, ¿no? Boolean is efecto, que recibe 2.
un vértice efecto y un vértice causa. Ya. Ahora, eh, lo primero, a ver, Tengo una pregunta, una duda ahí. ya, Por ejemplo, ¿B es efecto de C o no? eh, B no es efecto de seno, ¿eh? Sí, Tiene que sí, ser directa la arista. ajá. O sea, claro, tiene que ser directa, no puede ir de acá directo a acá, digo. Sí. Ah, ya, ya. Ya, O sea, listo, esa nomás. o sea, tiene que hacerse entre estas dos, digo, entre estas dos. Es para hacerlo sencillo el problema, digamos. No trates de verlo así de esa manera. Eso sí, cuando estén resolviendo los ejercicios de Guino, no hay que, o sea, hay que resolverlos de la manera más sencilla. Y ajá, en este caso sería solo de C a E. O sea, para dos nodos estamos resolviendo, no estamos resolviendo para toda la red bayesiana. Estamos resolviendo para solo dos nodos, no para n nodos, para tres nodos, a ocho nodos. Estamos resolviendo solo para dos nodos. Entonces, a ver, ya, a ver, entonces lo primero que tenemos que hacer, tenemos dos parámetros, un vértice que es el efecto y otro que es el causa. Entonces, a ver, siempre como son algoritmos recursivos, siempre hay que empezar por el caso base. Entonces, el caso base para nuestro algoritmo es verificar si el nodo efecto es un hecho nativo. Porque si el nodo efecto, que es el que está a la derecha, es un hecho nativo, entonces, es decir, ya es un hecho nativo, entonces no tiene ninguna arista apuntando a él, ¿no? Si E, si el efecto, si el efecto, no sirve mi lápiz. Si el efecto fuera un hecho nativo, sabemos que los hechos nativos son los que están más a la izquierda y estos no tienen aristas apuntando a él, ¿no? Entonces, si el efecto es un hecho nativo, entonces directamente no es un efecto de nadie, ¿no? Ese efecto no es un efecto de nadie, valga la redundancia, ¿no? Entonces, si es un hecho nativo, ese nodo, el efecto, entonces no, entonces tendría que retornar false, ¿no? Porque no es un efecto. Un hecho nativo no es efecto de, de, de nadie, de ningún nodo, ¿no? Entonces sería si is hecho, porque nos dice que esa función ya está implementada, si el efecto es un hecho nativo, entonces vamos a retornar false, ¿no? Porque no tiene aristas apuntando a él, entonces no es efecto de nadie. Ese es el caso base, return false. Y ahora el caso general, ¿no? Siempre cuando estamos escribiendo algoritmos recursivos tenemos dos casos. En el caso del caso general, entonces ya tendríamos que ir a recorrer ya estamos en este caso de acá ya, en el caso que les estaba mencionando, en este caso de acá. Ahora ya sabemos que el efecto sí o sí va a tener una causa, entonces tenemos que recorrer todas estas causas acá. Esta, la que hubiera ahí, tenemos que recorrer todas esas causas. Entonces, para recorrer las causas, entonces simplemente, entonces hacemos, ¿no? Lo de los vértices.
tenemos una lista de array de vértices y a ese le vamos a sacar sus adyacentes del, del efecto, que es el nodo de la derecha, ¿no? Entonces, si ya tenemos sus adyacentes, lo que queremos hacer es recorrer esa matriz, esa array. Bueno, do entonces. Ya. Entonces, si vamos a recorrer toda la matriz, todo el array, la lista, entonces ya estamos en esta situación. Entonces tenemos que recorrer toda la lista de nodos causa y tenemos que verificar que ese nodo causa, o sea que las causas que estamos buscando que sean igual a C, porque si son igual a C, entonces ya debería retornar verdadero, porque es un indicio de que es verdadero, ¿no? Entonces, si estamos recorriendo los adyacentes, habría que preguntarse si A sub I, que es uno de los adyacentes, si es igual a la causa, ¿no? Porque si es igual a la causa, entonces, si uno de ellos es igual a la causa, entonces ya habría que retornar true, ¿no? Retornar verdadero, porque ya hemos encontrado, digamos. Por ejemplo, en este caso de acá, imagínense que hubiese tenido, no sé yo, qué sé yo, aquí hubiese tenido, a ver, esto hubiese sido A, esto hubiese sido D, y los dos hubiesen tenido aristas AE. Entonces, hubiese preguntado si A es igual a C, cosa que no. A no es igual a C. Entonces no hubiese entrado acá al bucle, al condicional. Pero estamos buscando entre C y E. Entonces no preguntaría A y iría C. C es igual a C, entonces verdadero sería, ¿no? Pero ahora eso no es todo, aquí falta. Si no retornara, si no retornara true, después de buscar en todos los adyacentes, tendría que retornar falso, ¿no? Porque no lo he encontrado, digamos, el nodo causa. O sea, C no está, C no es, C, E no es efecto de C, como dice acá. El, y eso sería, así es, esa es la resolución del segundo ejercicio de acá. No sé si tienen alguna duda. Todo claro. Traten de verlo así, porque si, este ejercicio, por ejemplo, si es así, sí o sí es para dos nodos nomás, no es para hartísimos nodos, así como decías vos, Johnny.
porque si lo tratas de ver para varios, hay varios casos, ¿no? Ya, ya. Entonces, a ver, ese ejercicio, el primero y el tercero ya habíamos hecho la anterior auxiliatura, así que si es que no lo han visto, pueden pasar a verlo, eso leí, el PDF, ahí está la resolución del primero y el tercero. Entonces, eh, aquí hay otro modelo de examen, ¿lo han visto este? Vamos a resolver este entonces. Este modelo de examen que es de la gestión 1-2024. El primer ejercicio es relativamente sencillo, ¿eh? Ajá, porque nos pide calcular el valor de A y B. A ver, ok, a ver un ratingo, denme un ratingo y ya, vamos. A ver entonces, cantidad de causas. De este vamos a hacer el primer ejercicio y el tercer ejercicio y el segundo ejercicio. A ver, ok, a ver, ya. A ver, entonces, para este ejercicio de acá, nos piden calcular dos cosas, o sea, es sencillo, ¿no? Calcular el valor de A y B. Entonces, sabemos que las redes bayesianas tienen una propiedad que dice que la suma de las aristas, la suma de las aristas, las probabilidades siempre tienen que ser igual a uno, ¿no? Entonces, si tenemos es, esa propiedad, entonces podemos decir que un tercio, uy, se me cambió el color, se me cambió el color y lo voy a poner a negro, ya, 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 ahora sí. Entonces dice un tercio más b tiene que ser igual a 1. Esa es una propiedad de las redes bayesianas. Entonces, si tenemos un tercio más b igual a 1, ya es despejar nomás, ¿no? Entonces sería 2 tercios. exacto, ¿no? Uno más un tercio es 2 tercios, ¿no? 2 tercios. Sí, eso es 2 tercios. Entonces ya tenemos el valor de B. En- ya, ok, ya tenemos el valor de B. Pero nos falta el valor de A, ¿no? A ver, aquí lo vamos a colocar. Vamos a moverlo esto. Calculando B. Ya, ahora vamos a calcular A.
Ya, ahora para A es un poquito más complicado porque tenemos la regla que dice que el CFDC o de la conclusión, el CFDC, en este caso podemos hallar el valor de, tenemos acá, nos está dando el CFDC, el CFDC que es 5 novenos, ¿no? Entonces podemos aprovechar tenemos ese valor, entonces tenemos que hacer tenemos la fórmula para hallar el CFDC. Por ejemplo, si queremos hallar el CFDC, sabemos que el CFDC es igual a el CFDA por, por la probabilidad de A a C, ¿no? Más el CF de B por la probabilidad de B a C. Entonces, el CF de A, aquí estamos viendo que es A, entonces directamente colocaríamos A. A por un tercio, más el CF de B es, el CF de B no lo conocemos, ¿no? Pero en realidad sí lo conocemos porque es un tercio, ¿no? Es el mismo que el que hemos hallado acá. Entonces, como la probabilidad, el CF de B es B, la probabilidad la hemos hallado y es 2 tercios, pero la vamos a poner acá por B primero, B por B, ¿no? Entonces tenemos acá un tercio de A más B al cuadrado, digo. Y el CFDC, que todo este tiempo ha estado acá, ¿no? Es este de acá, el CFDC. El CFDC, 5 novenos. Entonces lo reemplazamos, ¿no? 5 novenos. Entonces sería reemplazando acá 5 novenos, para no hacerlo tan largo, a ver, un tercio de A más 2 tercios al cuadrado. Sería un tercio de A y a ver, no me va a entrar 4 novenos, ¿no? Y si esto lo resolvemos acá, a ver, eh, ¿cuánto va a quedar esto? Un tercio de A. Perdón. Si despejamos la variable A, solo aquí ya solo es despejar, ¿no? 5 novenos menos 4 novenos igual a un tercio de A, ¿no? Y esto es un noveno es igual a un tercio de A. Y acá ya, pues ya lo estoy alargando demasiado ya. Aquí A vendría a ser, no, no parece una A eso. A vendría a ser, A es igual a 3 novenos, ¿no? Simplificado, esto es un tercio. Entonces ya hayamos hallado A y B. Entonces aquí la respuesta es A es igual a un tercio y B es igual a 2 tercios, ¿no? Nada más.
¿Alguna consulta? Hay un link de Drive en la descripción del grupo y ahí hay unos modelos. ¿Será que puedes subir ahí estos PDFs o ejercicios resueltos? Ah, ya lo estaba pasando por el grupo igual, pero ¿cuál querés que suba? ¿Dos? Sí, pero están desparramados. Lo que tengas resuelto. Sí, mejor si tenemos un solo lugar. Ah, ya, lo voy a subir ahí, Ya, ya, gracias. lo voy a subir ahí. Ya, a ver, ya, ya, a ver. Entonces, a ver, continuamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio que es este acá, el número 2, que es es de redes bayesianas igual y nos dice que es cantidad de bicausa. Cantidad de bicausa y a ver, pucha, mi ratón falla, no sé por qué. Ya, pero a ver, entonces continuemos con el ejercicio de cantidad de bicausa. A ver, vamos a copiar el ejercicio acá. Yo. A ver, ya a ver. Entonces, a ver, leamos a ver lo que dice. Eh, a ver, entonces aquí es un ejercicio de redes bayesiana con una sola meta, eso es importante. O sea, con una sola meta. Decimos que un efecto es bicausa si solo tiene dos causas. Es decir, para este ejercicio, por ejemplo, si tuviéramos, a ver, tenemos dos nodos, digamos. Acá, tengamos, a ver, acá A, B y este es C, digamos. Imaginemos que C es nuestra meta, ¿no? Imaginemos que es nuestra meta. Entonces, si yo le aplicaría, y es la única meta, ¿no? Esa, ¿no? Entonces, si yo le aplicaría las cantidades de bicausas a esta red bayesiana, ¿cuánto me tendría que agregar? Me tendría que votar uno, ¿no? Porque vota un int. Entonces, tendría que arrojarme uno. Entonces, pero no es la única situación, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos acá, a veces, qué pasa si tenemos acá D y acá tenemos E? Y acá los dos están apuntando acá. ¿Cuántos bicausas hay ahí ya? Ya hay, ya no hay uno, ¿no? Ahora hay dos bicausas. ¿Y qué pasa si aquí hay otro? Le adicionamos otro, ¿no? Que están yendo acá, va incrementando, ¿no? Ya no va a ser 2, lo que va a arrojar cantidad de bicausa va a ser 3, ¿no? Entonces eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Nos está pidiendo que podamos contar la cantidad de nodos bicausa que hay en el grafo, ¿no? Entonces nos dice que, noten que aquí, a ver, nos dice, el cual calcule la cantidad de vértices bicausas que tiene la red bayesiana.
para toda la red bayesiana. En este caso no es para dos nodos, es para toda la red bayesiana. Nos dice que tenemos i hecho y get adyacente. Entonces, teniendo en cuenta eso, eh, ¿cómo se les ocurriría resolver este ejercicio? Hola. Bueno, hay que Dentro del for, contarnos si es que tiene, o sea, si el get tiene exactamente dos y ahí, digamos, ese ya sería una bicausa, digamos, y ya lo otro que lo haga recursivamente, ¿no? Ajá, ajá, exacto. Hay que obtener los adyacentes de ese nodo y preguntar si es 2. Y si es 2, hay que aumentarle, hay que hacer un C++, ¿no? Hay que incrementar el contador, digo, que va a ir incrementando de uno más uno más uno así, y ya. Entonces, igual va a ser un algoritmo recursivo, ¿no? Pero nos está diciendo acá, acá en el anterior ejercicio lo teníamos fáciles porque no tenía, aquí en los parámetros nos dan el vértice en el ejercicio de que acabamos de, no, no es este acá, en el del otro, este acá, perdón. En este de acá nos dan el vértice, pero aquí no nos está dando el vértice, o sea, nos está diciendo una función, es una función sin parámetro. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es aprovechar de la clase, de aprovechar los métodos de la clase red bayesiana. Y la clase red bayesiana tiene como un campo, el campo meta, ¿no? ¿Qué más tiene una red bayesiana? Tiene una meta, tiene, ya, entonces por simplicidad, digamos que solo tiene meta para este ejercicio. Ya, pero ahora, entonces, si no tiene ninguno, empezamos a escribir la función, nos vamos a dar cuenta. Entonces, tiene que devolver esto un entero y se llama cantidad de bicausa. Bicausas. Entonces, si no tiene ningún parámetro, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo voy a usar dos funciones para resolver este ejercicio, porque así lo estoy viendo yo, porque nos está diciendo que se tiene que usar para se tiene para que tiene una sola red bayesiana con una sola meta. Entonces, lo que tenemos que hacer es agarrar en un vértice M, por así decirlo, la meta de esa red bayesiana. Entonces, o si no es un método, ahí. Entonces, ya tengo la meta. Entonces, lo que voy a hacer es usar una función secundaria, ¿no? Voy a retornar las cantidades de bicausa de
esa meta, porque imagínense si le pasamos acá, dijimos que acá era en C, C es nuestra meta, ¿no? Entonces vamos a ir de derecha a izquierda, vamos a ir como el backward chaining, vamos a ir de adelante hacia atrás. Entonces le vamos a pasar C directamente, la meta, porque solo tiene una meta, no tiene dos metas. Esa es una condición que nos está dando aquí en el ejercicio. Dice que tiene una sola meta. Entonces, como solo tiene una sola meta, se la pasamos a otra función que acá vamos a escribir. Acá lo estoy nombrando mal a esta función porque es cantidad de bicausas ya existe. Ah, cantidad de bicausa 2 lo vamos a llamar a esa nueva función. Entonces, ya. Entonces, a ver, empecemos a escribir la otra función. Cantidad de bicausas, cantidad de bicausas 2 que va a recibir por parámetro un vértice que digamos que va a ser vértice meta, va a recibir una meta. Entonces, necesitamos nosotros, a ver, si ya nos está pasando la meta, entonces, ¿cuál sería el caso base? A ver, en este caso. El caso base en este caso sería preguntarse si esa meta, si esa meta es un hecho nativo, ¿no? Si es un hecho nativo, entonces ya no va a tener bicausa, ¿no? Porque es un hecho nativo, un hecho nativo. Entonces, si es un hecho nativo, esa meta, ¿qué vamos a hacer? La cantidad de bicausas que va a tener esa meta, imagínense que es un hecho nativo la meta. Que puede pasar, no es el caso base, ¿no? Imagínense que esta meta M solo esto es la red bayesiana. Si solo eso es la red bayesiana, entonces no tiene bicausa, ¿no? Entonces tendría que retornar cero, ¿no? Ya. En el caso general, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que primero necesitamos un acumulador. Necesitamos contar cuántos bicausas va a haber en todo el grafo. Por ejemplo, aquí arriba hubo 3. Puede ser que el caso más sencillo sea que haya solo un bicausa, dos bicausas, pero puede haber 3. Entonces necesitamos contar la cantidad de bicausas en ese grafo. Entonces para esto vamos a hacer un acumulador. Vamos a instanciar una variable acumulador igual a cero al principio. Y vamos a, primero, como estamos empezando del nodo más a la derecha, el nodo meta, entonces necesitamos obtener sus vértices de una, una matriz de adyacentes, la vamos a llamar A, y vamos a obtener sus adyacentes. Nos dice que esa función podemos usarla, es una condición, ¿no? Acá nos está diciendo que get adyacente es una función que se puede usar. Entonces, get adyacente de esa meta.
Entonces ya tenemos el arreglo A, que son todos los nodos. Por ejemplo, aquí serían dos nodos. Sería A y B en este ejemplo de acá. En este ejemplo de acá sería ese A sería igual A, B, ¿no? O adyacentes, vamos a ver. Adyacentes de C serían A y B, ¿no? Entonces hay dos, ¿no? Pero pueden haber tres, cuatro, digamos. Pero en este caso, lo que vamos a hacer acá es, como ya tenemos el A, entonces podemos preguntarnos directamente si la longitud, si la longitud de A, si la longitud de A es igual a 2, como decía el compañero Johnny. Si la longitud es 2 de ese arreglo, entonces lo que queremos hacer es ese acumulador sumarle más uno. ¿Ya? Pero eso solo es, esto hasta ahorita solo es para el nodo meta. O sea, si aquí hay dos, digamos, aquí va a haber A y B. Pero ¿qué pasa si hay, aquí atrás hay C y D? Para estos de acá no los estamos contando. Entonces, lo que hay que hacer es continuar el algoritmo como ya conocemos. Lo que hay que recorrer A y B. Y para eso hacemos un for, ¿no? Un for, un for y vamos a recorrer desde cero toda la longitud, todo el vector. Vamos a recorrer todo el vector y vamos a preguntar, ok, entonces vamos a recorrer todo el vector. Lo que podemos hacernos acá es, por simplicidad, poner, digamos, establecer dos variables, dos estados. Por ejemplo, yo puedo decir que menos uno va a ser por ejemplo, si no hemos recorrido este nodo va a ser menos uno. Y si ya lo hemos recorrido, o sea, si no está marcado, va a ser menos uno. Pero si está marcado, va a ser menos 2. Pero a ver, no nos dice nada de eso, ¿no? En el ejercicio, pero a ver, entonces aquí, en este for, ya estamos recorriendo la matriz. A ver, lo que voy a hacer, voy a completar el código y después les explico. A ver, entonces si queremos recorrer esta matriz A sub i, eh, a ver, acá le voy a poner creo que no hace falta, entonces sería simplemente llamar a nuestro acumulador, ¿no? Acumulador igual a acumulador más cantidad de bit causa.
2 a ese nodo, ¿no? Al nodo adyacente. Y de ese modo ya es un algoritmo recursivo que va a contar ya de cada uno de esos nodos. AC va a tener el resultado y solo no hace falta retornarlo. No sé si tienen alguna duda con este porque de esa manera es más sencillo verlo porque, o sea, las cantidades de bit causas ya van a estar contadas como es un algoritmo recursivo. Entonces, por la llamada a la pila, se va a volver a llamar acá, no va a encontrar el caso base en este acá porque no es un hecho nativo. Entonces va a seguir, va a contar la longitud, va a agarrar, va a decir AC igual a 0, vértice A, el get adyacente es de A, y va a ser C y D. Y después va a agarrar y va a decir si hay es bicausa y va a ir acá al for. Va a recorrer después C y D, ¿no? Y va a llamar recursivamente con C y con D, y esos sí son hechos nativos, entonces va a retornar 0 y se va a ir llamando, llamando, y al final vamos a tener acá todos los bicaus. No sé si tienen alguna duda de este ejercicio. ¿Qué ejercicio viste que seguro entra en el segundo parcial? En el segundo parcial, sí o sí entra un algoritmo de estos acá, de cantidad de bicaos, o sea, de redes bayesianas, siempre son los que entran los algoritmos de CF. O sea, el segundo siempre, o bien el segundo, que es donde usualmente se escribe código en redes bayesianas. Después he visto que había modelos donde había, la primera pregunta había preguntas teóricas igual. Pero en este caso, pucha, si toca así, pues pucha, fácil. El ejercicio del primero es más sencillo, ¿no? Este nomás, el de cantidad de bit causa es un poquito complicadito nomás. En el ejercicio que resolviste ahorita, al principio usaste un método, creo, ese RB meta. Este acá, ¿no? Sí, eso no, no sé si el ingeniero lo enseñó cuando no fui a una clase pero no, no la he visto, sí. ¿Hace valer eso el ingeniero? Lo menciona, o sea, lo menciona en una clase y la clase red bayesiana tiene su atributo meta. No, en este caso se vendría a llamarse campo, ¿no? Porque es una clase, ¿no? Tiene su campo meta. Entonces, si acá, o sea, acá no nos está dando en el parámetro aquí, no hay no hay nada acá. Acá no, ¿eh? Como en el anterior, cantidad de bicausas en el primer ejercicio, teníamos acá, por lo menos nos daban un vértice. Pero en ese ejercicio, ¿de dónde nos vamos a inventar ese vértice? O sea, cantidad de bicausas de un solo nodo, digamos. Imagínate que sea de este nodo C. Si acá hubiera ese cantidad de bicausa, o digo, un vértice, nos estaría dando por parámetro un vértice, entonces bomba, digamos, nosotros le calculamos a estito nomás, ¿no?
Le vamos a dar, digamos, cantidad de bicausas a B. Recurremos de B sus adyacentes, recurremos D y recurremos E y ya listo, lo comparamos a 2 y ya listo, ¿no? Pero en este caso nos está diciendo se tiene una red bayesiana con una sola meta M, decimos con una sola meta M, entonces en toda la red bayesiana, entonces está queriendo decir acá, ¿no? Pero ese le pueden preguntar pues en ese momento, ¿no? Si es válido usar ese ahí, porque es válido, ¿no? Porque yo lo tenía así en mis apuntes y ese RB, o sea, ese punto meta, la meta es un campo de la clase red bayesiana. Pero si aquí hubiera un vértice, imagínate, como con el primer ejercicio. En este primer ejercicio simplemente nos ha dado dos vértices, ¿no? Y te podrías complicar pensando para toda la red bayesiana o podrías complicarlo más, pero aquí es más fácil, digamos. ¿Te aclaré tu duda de eso? Sí, sí. Ya. A ver. Este. A ver. Jóvenes. Bueno, eso les tenía preparado para hoy. Lo, compar- lo compartís, porfa, lo resuelto. Ya lo voy a subir entonces al Google Drive. ¿Crees que lo suba todo? ¿O crees que Javier, ¿crees este documento o crees los del anterior también? Si podés, si los tenés a mano, los del segundo parcial al menos. Pero del segundo parcial, ya a ver, solo hubo dos, pues no el que pasé la última, dos auxiliaturas nomás ahí para el segundo parcial. Y Sí, sirve. entonces, ya, entonces, ¿cómo? Ya, ok. Ok, entonces, voy a terminar la grabación y